们，阿门。请看以弗所书的第1章。Veamos Efesios capítulo 1. 以弗所书第1章， Efesios 1, 请看第1节。 verso 1. 奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。第2节。愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 这个星期三晚上，我们结束了加拉太书的查考。 Este miércoles pasado habíamos terminado con el aprendizaje del libro de Gálatas. 今天晚上我们按照圣经编排的次序，继续一起来学习以弗所书。 Y hoy en la noche seguimos con el orden de la Biblia y vamos a aprender sobre Efesios. 首先我们对以弗所书做一个简单的介绍。 Vamos a hacer primero una introducción de este libro. 让大家有一个概略的了解。 Para que todos tengamos un breve conocimiento. 第一个，作者。 Primero, el autor. 以弗所书仍然是使徒保罗写的。 El libro de Efesios fue escrito por Pablo. 在书信的一开始就有很清楚的记载。 Desde el comienzo del libro se ha registrado claramente. 而且信中更多次出现作者的名字和经历。 Y dentro de estas cartas se han mencionado varias veces el nombre del autor y sus experiencias. 请看以弗所书第3章的第1节。 Veamos Efesios 3, verso 7. 3章第1节。 Efesios 3, verso 7. 因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。跳过去看第7节。 Veamos 7, verso 7. 我做的这福音的执事是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。第8节。 Verso 8. 我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。第1节说我保罗。 En el verso 1 dice, yo Pablo. 第2节说我做了这福音的执事。 Y dice, en el segundo dice que soy el ministro de esta iglesia. 第8节说我本来比众圣徒中最小的还小。 Y en el tercero dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. 那这些都在证明作者应该是保罗，没有错。 Y todo esto es para comprobar que el autor fue Pablo. 第2个，受信者。 Segundo, el receptor. 虽然受信者在中文和合本圣经和一般翻译本的圣经一开始都有很清楚的记载。 Aunque en la Biblia china de versión Unión y Biblias de otras versiones, desde el principio está claramente dedicado, que está muy claro. 写明是给在以弗所的圣徒。 Y estaba claramente dedicado a los creyentes de Éfeso. 但是在最早最可靠的古抄本里头，却没有以弗所这个字。 Pero antiguamente en las manuscritas antiguas no estaba la palabra
Éfeso. 而且在书信的当中，好像暗示保罗和受信教会的信徒并没有见过面。Y que estaban insinuando que Pablo no tenía encuentros con los receptores de esta carta. 请看以弗所书的第1章 Veamos Efesios 1, 15节verso 15. ，1章15节。1:15. 因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒。跳过去看第3章第2节Veamos capítulo 3, verso 2. ，3章的2节， Capítulo 3, verso 2. 量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我。好，1章15节，保罗说：“我既听见你们信从主耶稣。” En el capítulo 1, verso 15, dice que habiendo oído de vuestra fe en el Señor. 那听见表示只听说，并没有亲眼看见。 Y este oído significa que había escuchado, pero no lo vio. 3章第2节，保罗说：“量必你们曾听见神赐恩给我。” En el capítulo 3, verso 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. 那个量必可以解释说，我猜或者我想啊。 si es que se puede deducir que es deduzco o pienso. 这种口气说明保罗跟这些信徒并不是很熟悉呀。 De esta tonalidad se puede decir que Pablo no tenía una relación muy íntima con estos creyentes. 如果说是以弗所教会，保罗在那里传道有3年之久。 Si fuese la iglesia de Éfeso, Pablo estuvo pastoreando allí por 3 años. 相信保罗对以弗所教会的信徒绝对不会陌生。 Seguramente no eran extraños para Pablo. 应该不会用这种口气才对的。 Y no debería haberlo dicho con esta tonalidad. 因此，最合理的解释是，这封信原来可能是一封给小亚细亚几个教会的公开信件。 Por lo que lo más razonable fue que en un principio era una carta en general dirigida a unas iglesias de Asia. 对象包括以弗所教会、老底嘉教会、哥罗西教会等等。 Y estas iglesias incluyen a Éfeso, Laodicea, Colosenses, etc. 所以可能抄了好几份呢。 Por eso puede ser que habían copiado varios ejemplares. 而每一份在第1章第1节有关地名的名称那里就留下空格。 Y cada una de las copias donde estaba el nombre estaba en blanco. 看要送到哪一间教会，就填那个教会的名字。 Entonces lo iban complementando en el momento para enviar las cartas. 或者是保罗把这封信托人带到各教会去轮流传阅诵读啊。 O que Pablo lo enviaba a través de alguien para que ellos podrían leerlos. 因此不便在信的开头写教会的名称。 Por eso no era muy factible que pusieran el nombre de cada iglesia. 这也是为什么以弗所书里面没有保罗习惯用的个人问候语的理由。 Y esto es una de las principales causas de la cual el libro no registra saludos personales de Pablo. 不过不管怎么讲，以弗所教会应该也是受信者之一的。 Pero de todas maneras, la iglesia de Éfeso era uno de los receptores de esta carta. 所以我们对以弗所这个地方也稍微做一个简单的介绍。
Vamos a hacer una breve presentación del lugar geográfico. 如果我们看圣经后面保罗第2次和第3次传道旅行的地图啊， Veamos los mapas de la segunda y tercera evangelización de Pablo. 在地图的中间可以找到以弗所， En la parte céntrica se lo puede ubicar a Éfeso. 它的位置是在亚细亚省的西岸， Y está ubicado al oeste de Asia. 是当时罗马帝国的一个驻防城， Era una colonia del Imperio Romano. 刚好在欧洲跟亚洲2洲的交通要道上面。 Era un camino de transporte entre Europa y Asia. 而且又面临爱琴海， Y también estaba al lado del mar Mediterráneo. 是当时海陆货运的重要转运站。 Y era una de las estaciones de transporte más importantes, tanto marítimo como tierra. 因此人口非常密集啊，生活也相当富庶啊。 Y había mucha concentración de poblaciones y mucha prosperidad en vida cotidiana. 那城中有一座雅典女神庙， Dentro de esa ciudad está el Templo Diana. 是世界7大奇观这一个， Y es una de las 7 maravillas del mundo. 也是当时西方世界最大的建筑物啊。 Y era una de las construcciones más grandes del occidente en aquella época. 是以弗所很重要的地标。 Y era uno de los lugares más importantes. 那另外在城的中间还有一座可以容纳24000名观众的露天大剧场。 Y dentro de eso, de Éfeso, había un teatro al aire libre que cabían 24,000 espectadores. 就是使徒行传19章28节到31节所说的戏园。 Y era el teatro registrado en Hechos capítulo 19, verso 28 al 31. 这是保罗一生很难忘的地方。 Era un lugar inolvidable para Pablo. 保罗曾经差一点就死在这里， Y Pablo casi murió en ese lugar. 因为这是一个同野兽战斗非常可怕的露天剧场。 Porque en ese teatro al aire libre había peleas entre animales salvajes. 那另外还有一个很有纪念性的地方， Otro de los lugares conmemorativos 就是在以弗所运动场中间的推拉努学房。 que era una escuela tirano en el lugar céntrico de un campo. 请看《使徒行传》的19章，《 Veamos Hechos 19, 使徒行传》19章， Hechos capítulo 19, 请看第9节。 verso 9, 第9节， verso 9. 后来有些人心里刚硬，不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推拉努的学房天天辩论了。当保罗在以弗所期间，他就经常到这里讲道辩论了。 Cuando estuvo Pablo en Éfeso, iba a este lugar a hacer debates. 所以有人称这里是最早的神学院。 Muchos lo nombraban a este lugar como el primer templo teológico. 因此，从整体来说，以弗所人因为经济发达，生活基本上是相当安逸的。 Por lo que a grandes rasgos, las personas que vivían en ese lugar tenían
muy desarrollado la economía y la vida de ellos era muy estable. 不过他们也非常迷信哦， Pero también eran muy supersticiosos. 导致城当中有许多行邪术的巫师啊。 Y en ese lugar había muchos hechiceros. 更有很多研究邪术的书籍。 También libros relacionados a la hechicería. 请看《使徒行传》19章， Veamos Hechos capítulo 19, 请看第19节， verso 19. 19章的19节。 19. 平素行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合5万块钱。20节， 20. 主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样啊。后来有许多行邪术的也来信主了。 Luego vinieron muchos hechiceros a creer en Dios. 啊，信主之后，他们把书全部拿来，通通烧掉。 Y cuando creyeron en Jesús, trajeron todos los libros a quemarlos. 价值共合5万块钱。 Lo que valía eran 50,000 monedas de plata. 和现在大约是36万4千美金。 Y es alrededor de 364,000 dólares actuales. 这也是历史上的一件大奇事啊！ Esto fue un acontecimiento muy grande en la historia. 因此，以弗所教会大部分都是外邦人来信主的信徒。 Por lo que la mayoría de los creyentes en la iglesia de Efesios fueron gentiles. 只有少部分是犹太人。 Solo la minoría fueron judíos. 第3点，写信的时间与地点。 Tercero, tiempo y ubicación geográfica. 一般圣经学者认为，以弗所书和哥罗西书写作的时间都是大约在主后61到62年之间。 La mayoría de los teólogos piensan que la carta a Efesios y Colosenses fueron en años 61 y 62 después de Cristo. 是保罗第一次在罗马被囚的时候写的。 Y fue escrito por Pablo la primera vez que fue encarcelado. 所以写作的地点就是在罗马。 Y el lugar de esta escritura fue en Roma. 我们看到保罗在书信当中一再强调，他是为主被囚的。 En las cartas de Pablo está enfatizando de que fue encarcelado por Jesús. 请看回来以弗所书3章的第1节。 Veamos Efesios capítulo 3, verso 1. 看回来以弗所书3章第1节。 Efesios 3, 1. 因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。再看4章的第1节。 Veamos 4, 1. 4章第1节。 Capítulo 4, verso 1. 我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。再看第6章的20节。 Seguimos viendo el capítulo 6, verso 2. 6章20节。 6, verso 20. 我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲道。好，保罗为主带了锁链了。 Pablo fue encarcelado y encadenado por el Señor. 他真的是为主被囚啊！ Fue realmente encarcelado por el Señor. 由此可见，保罗当时的确是囚犯的身份没有错的。 Y se puede confirmar que realmente era estaba encarcelado.
所以以弗所书又有预松书信之称了。Y por lo tanto, este libro de Efesios también fue nombrado carta dentro de la cárcel. 在圣经新约里面，预宗书信总共只有4卷。Dentro del Nuevo Testamento hubo 4 cartas dentro de la cárcel. 就是以弗所书、哥罗西书、腓利门书，还有腓利比书。Estos fueron Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. 这4卷书除了腓利比书比较特别以外，以弗所、哥罗西、腓利门几乎都是在同一个时段写成的。Estos 4 libros, a excepción de Filipenses, que fue el más especial, tanto Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritos casi en la misma época. 然后交由推基古和阿尼西姆带出去。Y que luego fueron entregados a Tíquico y a Onésimo. 第4个写信的动机。Veamos el cuarto, que sería la motivación de su escritura. 保罗写以弗所书，他的动机，你从以弗所书里面很难看出来。La motivación de esta escritura es muy difícil de verlo en esta carta. 我们只能够从哥罗西书第4章来推测。Solamente lo podemos deducir en Colosenses capítulo 4, verso 12. 请看哥罗西书第4章。Veamos Colosenses capítulo 4. 哥罗西书的第4章。Colosenses 4. 请看12节。Verso 12. 12节。12. 有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安，他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。13节。13. 他为你们和老底嘉并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。从这2节圣经看来，很可能当时保罗在罗马从以巴弗的口中听到一些有关小亚细亚各教会的消息。De estos 2 versículos se puede ver que Pablo escuchó noticias de las iglesias de Asia a través de Epafras. 比如老底嘉教会、希拉波利教会等等。Como la iglesia de la Odisea y de Hierápolis. 那这些教会有的保罗不是很熟悉呀。Y de estas iglesias no fueron muy conocidas por Pablo. 甚至可能根本没有去过。Incluso que nunca fue. 但是为了要给他们在信仰上的勉励跟指导， Pero para darles exhortación y guía en la creencia, 希望他们能够明白基督的奥秘， quiere que sepan el misterio de Dios 有基督长成的身量， y crecer dentro de Cristo 能够建立一个属基督荣耀的教会。 y para edificar una iglesia de gloria. 所以才特别写了这封书信， Por eso escribió esta carta, 好让众教会一起得到造就。 para que puedan edificarse todas las iglesias. 第5，就本书的特色。 Las 5 características de este libro. 这个以弗所书不像哥林多前后书和加拉太书那样充满战斗的气息啊。 Este libro difiere de las cartas de Corintios y Gálatas que tenían aliento de combate. 它的内容相当平实， Aquí el contenido es muy simple. 语气温柔、温和柔顺啊。 Y que tenían
palabras apaciguadas, 不过内容却极其深奥。pero con contenido muy profundo. 于是有人认为，以弗所书的神学深度在全本圣经当中应该是数一数二的。Por lo que hay gente que dice que es uno de los primeros libros en el contenido, que es el con contenido más profundo teológico. 它全面性的说明了神救赎的旨意呀、Puede describir completamente la voluntad de la salvación de Dios. 从神在创世以前对人的拣选开始， Puede hablar desde la creación del mundo 到信徒完完全全被基督充满为止。 hasta que los creyentes fueran totalmente llenados por Cristo. 全部圣经的信息几乎都囊括在这封书信里面。 Los contenidos abarca casi todos los mensajes de la Biblia. 因此，如果我们把罗马书当作人类得救的基础要道， Por lo tanto, si tomamos el libro de Romanos como las palabras básicas de la salvación humana, 那么以弗所书就是在说明信徒得赎之后，在信仰生活当中的属灵奥秘与灵修准则。 entonces Efesios sería los misterios espirituales de nuestra vida cotidiana y parámetros para el cultivo espiritual. 难怪有人把以弗所书称为新约的约书亚记。 Fue así que fue nombrado este libro como el nuevo Josué, 提醒信徒要怎么样承受天上的产业， advirtiendo a los creyentes de cómo obtener las herencias del reino celestial 要怎么样过完全得胜的生活， y cómo llevar una vida de victoria. 还有什么才是真信徒应该努力追求、竭力达成的目标。 Y enseñando qué procurar para los creyentes y esforzar hacia la meta. 目的就是告诉我们，一个真信徒绝对不可以只停留在旷野流浪啊！ El objetivo principal es para decirnos que de ninguna manera podemos un creyente quedarse en el desierto, 应该要进一步进入迦南美地啊！ sino que deberíamos procurar de entrar a la tierra de Canaán, 享受神所应许给我们真正的安息。 para gozar del verdadero reposo prometido por Dios. 所以，今天我们学习以弗所书，一定要好像当年约书亚带着选民进入应许的迦南地那样。 Por lo que hoy en día, para aprender este libro de Efesios, deberíamos ser como Josué en aquella época de guiar al pueblo para entrar a la tierra de Canaán. 要一步一步的往前迈进啊！ Adelantarnos paso a paso 直到属灵最高的境界为止啊！ hasta llegar lo máximo de la espiritualidad. 就是神与人，还有人与人，在主里面完完全全的合而为一啊！ Que sería la unión de Dios y los hombres con los hombres entre sí para llegar a la unanimidad. 成为一个毫无玷污、完全圣洁、没有瑕疵、真真正正荣耀的教会。 Para llegar a una iglesia sin impurezas, de santidad completa y sin tacha. 来献给主耶稣基督。 Para poder ofrecer a Jesucristo. 第六个本书的信息， Sexto, mensajes de este libro. 因此以弗所书的信息完全跟哥林多前后书还有加拉太书不一样。 Por lo tanto, los mensajes dentro de Efesios es muy diferente a los de Gálatas y Corintios.
它不是因为教会里面出现一些异端或者是犯罪的行为啊。Ya que apareció herejías y pecados dentro de la iglesia. 促使保罗不得不写信，针对这些问题一个一个提出严厉的指责啊。Hizo que Pablo escribiera carta para enfrentar a los problemas surgidos y para reprenderlos y advertirles. 这种纠正劝责申辩在以弗所书里头几乎都看不到。Estas correcciones de errores o advertencias no se ve dentro de Efesios. 所看到的就是有关教会属灵奥秘的论说。Sino que se ve el misterio de la salvación, misterios espirituales de la iglesia. 以及对信徒灵修准则的指导。Y también parámetros y guías para cultivo espiritual de los creyentes. 所以一般的圣经学者几乎都把以弗所书的主题信息定为教会论。Por lo que muchos teólogos lo denominan a este libro como teorías de la iglesia. 表示以弗所书的宗旨乃是在强调教会跟神和基督的关系。Esto significa que el propósito dentro de este libro enfatiza la relación entre la iglesia y Dios Cristo. 让信徒能够清楚明白。Para que los creyentes puedan entender claramente. 然后进一步应用在日常生活当中。Y que lo puedan aplicarlo a la vida cotidiana. 共同来建立一个荣耀、理想、完美的教会。Para construir juntos una iglesia gloriosa, ideal y completa. 可见以弗所书的确是我们今天建设真教会的标准蓝本De esto podemos decir que Efesios es nuestro estándar para edificación de la iglesia verdadera. 从基督是教会是基督的身体开始。Comenzando desde el cuerpo de Cristo. 到教会是基督的心腹为止hasta la esposa de Iglesia de Cristo. 务必要使教会真的成为神的家。Debemos hacer que la iglesia sea la casa de Dios. 真的成为主的圣殿。Y ser el templo de Dios. 真的成为圣灵的居所。Y ser verdaderamente una residencia espiritual. 来荣耀主耶稣的圣名。Para glorificar el nombre santificado del Señor. 第7个内容分段。7. División de los contenidos. 为了方便我们往后逐章逐节的逐步学习，我们大概可以把它分成2个大段。Para facilitar nuestros estudios, lo podemos dividir en 2 grandes fragmentos. 第1大段是从第1章到第3章。Primero de capítulo 1 a capítulo 3. 谈到我们在基督里面的丰盛。Habla de nuestra abundancia dentro de Cristo. 这是保罗对教会真理更深入的分析。Esto es un análisis más profundo de Pablo acerca de las verdades de la iglesia. 那第2大段是从第4章一直到第6章。Y el segundo fragmento sería de capítulo 4 a capítulo 6. 谈到我们在基督里面的行为。Habla de nuestras obras dentro de Cristo. 这是保罗论基督徒信仰生活的实践Esto sería la práctica cotidiana de un cristiano desde el punto de vista de Pablo. 那这些对我们末世真信徒来说都非常的重要。Y es de suma importancia para los creyentes en los fines de tiempo.
都是我们必须要明白、必须要追求、必须要遵行的道理。Y son verdades para que debemos comprender, procurar y seguir. 第八，心得感想。Octavo, reflexiones. 从以弗所书的内容特色，我们可以发现，当年保罗对真理的认识跟体验，已经到了炉火纯青的地步啊。De las características del contenido de este libro, podemos descubrir que Pablo, en todo momento, con su comprensión y experiencia, ha llegado a un fuego ardiente. 虽然他在罗马的监牢里头身带着锁链呢、Aunque en ese momento Pablo estaba encarcelado con cadenas, 可是他却一点也没有怨言， sin embargo, no tuvo ninguna queja ni ira, 反而心中更加安静， sino que estuvo más calma y tranquilidad. 散发出属灵的喜乐，还有活泼的盼望来。hasta emitió un sentido de gozo espiritual y una esperanza viva. 让他的属灵的凌晨更上一层楼。 De esto podemos ver que llega a un nivel superior en lo espiritual. 让他属灵的眼光更加的锐利呀、Y tuvo una visión aún más precisa. 难怪他能够深知基督的奥秘。 Por eso pudo revelar el misterio de Cristo. 能够靠着圣灵写出神学上最有深度的以弗所书来。 E incluso pudo escribir con profundidad este libro. 使以弗所书被称为保罗书信中的花冠。 Y que este libro fue llamado la corona de flores dentro de sus cartas. 所有保罗书信里头的教训精华，几乎都可以在以弗所书里面找到。 Todas las enseñanzas esenciales se los puede encontrar dentro de este libro. 真的很不简单。 Y no fue nada fácil. 这一件事再一次证明保罗在腓立比书第4章13节、14节所说的话实在是千真万确的。 Una vez más se confirma que lo dicho en Filipenses capítulo 4, versos 13 y 14 que fue realmente verdadero. 今天只要我们懂得来依靠神， Hoy en día, si sabemos tener nuestro apoyo en Dios, 懂得依靠那加给我们力量的圣灵， y apoyarnos en el Espíritu Santo que nos da fuerza, 我们就真的凡事都能做的。 de esta manera todo lo podemos hacer. 不只是能做，而且还会做得更好。 No solo que podemos hacer, sino que lo podemos hacer aún mejor. 因此，患难有时候的确不是坏事，有时候反而是一件美事。 Por lo que a veces no es malo tener calamidades en nuestras vidas. A veces es algo bueno. 是神另外一种比较粗糙一点的恩典。 Esto sería una gracia más rústica de parte de Dios, 为了要使我们更明白他的道理， para que podamos comprender mejor sus palabras, 能更清楚他的旨意， para que tengamos más claro sus voluntades, 好让我们的灵性能够更加长进，更趋完全。 para que podamos progresar aún más nuestra espiritualidad y ser cada vez mejor. 最后，我们请看以弗所书第4章。 Por último, vamos a ver Efesios capítulo 4. 以弗所书的第4章 Efesios capítulo 4, 12节， verso 12. 12节， 12. 我要成全圣徒，
各尽其职，建立基督的身体。13节， 13. 只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。再看第6章， Seguimos viendo 6, 第 Mateo 6 6, 章第10节， verso 10. 6章10节， Mateos capítulo 6, verso 10. 我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。跳过去看18节， Veamos 18. 18节， 18. 靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。最后，我们就用以弗所书里面的这4节圣经来做今天的结论。Vamos a concluir el día de hoy con estos 4 versículos de Efesios. 也做我们往后查考以弗所书的重点目标。Y será nuestro objetivo cuando sigamos haciendo estudio bíblico de este libro. 记得小弟以前在阿根廷教会注牧的时候， Me acuerdo que cuando estaba pastoreando en la iglesia de Argentina, 有一次安息日下午聚会结束了， había un día después de la reunión sabática de la tarde, 宗教教育安排小弟到中级班上共习课。 tuve que dar clase de convivencia en el curso medio 2. 那一天是信仰生活的座谈会， Me había tocado una charla sobre la creencia de la vida cotidiana. 题目是我与教会的重建。 Había como tema la reconstrucción de la iglesia y yo. 希望借着这个座谈会，能够敦促这些青年一起来关心教会的圣工。 El objetivo de esta charla fue para promover el cuidado de la iglesia por parte de los jóvenes. 并且透过集思广益来求取共识。 Y tener conocimiento más amplio sobre las doctrinas de la iglesia. 然后能够同心合意的一起来建设兴旺神的教会。 Y juntos construir y prosperar la iglesia. 那么很感谢主，那一次的座谈会大家都很踊跃的发言。 Y gracias a Dios, durante esa charla fue muy participativa de parte de los alumnos. 发表了一些很有建设性的宝贵意见呢。 Y dieron muchas opiniones constructivas. 不仅是在硬体的设备方面，尤其是在软体的充实方面。 No solo en la parte rígida, sino que también en enriquecimiento bíblicos. 在都需要大家共同的关心，协力来完成。 Todo esto era una tarea de todos para poder completarlos. 这是好的，也是对的。 Y esto es algo bueno y correcto. 可是如果我们从信仰的角度来看， Pero si vemos desde el punto de vista de la creencia, 圣经所告诉我们建设教会的目标还有原则，其实是更加的重要的。 la Biblia nos dice la importancia y parámetro para la edificación de la iglesia. 我们更不可以去忽略。 Y no lo podemos menospreciar. 就好像以弗所书， Como en Efesios, 这个以弗所书就很清楚告诉我们建设教会的目标是什么。 en Efesios nos habla claramente el objetivo de la construcción de la iglesia. 不管是个人或者是教会，最后都是要使大家在真道上同归于一啊。 Tanto en lo personal como en la iglesia, todo esto nos lleva a un solo objetivo que es la unanimidad. 都能够满有基督长成的身量。 Y tener el crecimiento en la sabiduría y en estatura. 那至于要怎么做呢？ ¿Y cómo se logra esto? 原则就是必须从自己做起啊。 Habríamos que empezar
desde cada uno. 每一个人都要依照神所给的恩赐各尽其职啊！ Cada uno tendría que poner su grano de arena acorde a los dones dados por Dios. 靠着神的大能大力，做一个刚强的人。 Ser una persona fuerte con el apoyo de Dios. 然后再靠着圣灵，随时多方祷告祈求。 Y orar en todo sentido con el acompañamiento del Espíritu Santo. 并且还必须要警醒不倦哦。 Y estar en alerta sin cesar. 这样相信教会的重建一定能够在神的带领底下，很快又很顺利的完成。 De esta manera podremos tener una reedificación exitosa con la guía de Dios. 这是圣经所告诉我们的方法、原则还有目标。 Estos son las maneras y direcciones para que podamos edificar la iglesia. 所以求神帮助我们， Por eso le pedimos a Dios que nos ayude, 让我们在往后以弗所书的逐章逐节、逐步的查考学习当中，大家都能够真的彼此得到造就。 para que en nuestras sesiones siguientes podamos ser edificados 而且都能够真的造就我们的教会， y que realmente podamos edificar la iglesia 来荣耀主耶稣的圣名。 para glorificar el nombre de Jesús. 阿门。 Amén. 请唱诗171首。 Seguimos cantando 171. 171首。 Cantamos himno 171.